dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como hemos estado viendo, ¿verdad? Efesios es una carta que nos habla acerca de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Primero necesitamos entender lo que somos en Cristo, en Él, ¿verdad? Y esa es una frase que se repite durante todos los 6 capítulos. También necesitamos conocer más de Dios. Para que nosotros podamos saber el poder que actúa en nosotros. Dice Pablo que era el mismo poder que Dios resucitó de los muertos. Y luego, al principio del capítulo 2, Pablo no quiere que nos olvidemos de dónde fue que el Señor nos rescató, ¿verdad? Dice que antes estábamos muertos y Dios nos dio vida en Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto, no tenemos que seguir la corriente de este mundo, ¿verdad? La corriente de este mundo es que nos vayamos... que nuestra carne nos vaya a controlar, ¿verdad? Hace algunas semanas veíamos esto y nosotros tenemos que tener el propósito de andar también de acuerdo a las obras que Dios ha preparado de antemano, ¿verdad? Vimos bastante de esto. También Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado la vida en Cristo, el perdón de pecados, la salvación, la seguridad eterna, el Espíritu Santo, una familia espiritual para motivarnos a las buenas obras. Y lo único que falta es que las pongamos por obra. Ustedes saben que la salvación depende de la gracia. La salvación depende de la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Eso lo vimos muy claro. Pero también las obras, ¿verdad? Dios nos ha creado por un propósito. Y otra vez, en el versículo 11, vimos que dice Pablo, por tanto, acordaos. ¿Por qué? Porque, hermanos, a nosotros los seres humanos se nos olvidan las cosas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Se nos olvidan las cosas y vemos, y este patrón se ve en toda la Biblia, ¿verdad? Que Dios siempre nos recuerda los principios. Y entonces, Pablo les recuerda a los hermanos en Éfeso que tienen que acordarse otra vez de dónde Dios los rescató, acordarse del amor de Dios, acordarse del amor del Señor. ¿Por qué? Porque este era un error en que estaban cayendo los hermanos en Éfeso, que se estaban volviendo fríos. Dice, como decía el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 dice, yo conozco tus obras ¿verdad? y tu amor, ¿verdad? Pero también, luego le dice, has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que no queremos que pase. Luego Pablo, ¿verdad? Nos manda a recordar cómo es estar lejos de Dios. Hemos visto esto de lo que es estar alejados de su presencia, alejados, ¿verdad? de la ciudadanía de Israel. Porque antes, en el Antiguo Testamento, si alguien quería estar con Dios, tenía que ser judío, ¿verdad? Tenía que ir a la nación de Israel y convertirse en un prosélito. Pero también estar alejados de Dios es estar alejados de su presencia, estar alejados sin ninguna promesa, sin esperanza alguna. Y decía Pablo, sin Dios en el mundo. Bueno, se han estudiado, ¿verdad? Se han estudiado casos. Yo no sé si, no quiero que haga la prueba, ¿verdad? Pero se han estudiado casos en que dice que el ser humano puede vivir sin comida 40 días. Bueno, yo no sé, yo no podría vivir 4 días, ¿verdad? Sin eso, ¿verdad? Pero dice eso, ¿verdad? Y basado en lo que el Señor estuvo ahí en el desierto.
¿verdad? Y también dice que se puede vivir sin agua 3 días. Sin agua 3 días. Pero no puedes vivir ni un segundo sin Dios en el mundo, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo está diciendo. Entonces, pero ahora en Cristo, Dios nos ha hecho muy cerca, y eso es lo que hemos visto durante las últimas semanas. Dios nos ha hecho muy cerca. Tanto que podemos entrar, dice la Biblia, en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, allá en el tercer cielo, por la sangre de Cristo. Y la pregunta era, si nosotros queremos eso, si nosotros queremos estar cerca de Dios. Y entonces, para estar cerca de Dios, necesitamos abrir su palabra, escuchar su voz, ¿verdad? Si usted quiere escuchar la voz de Dios, usted nada más tiene que abrir la Biblia y empezar a leerla en voz alta. Y esa es la voz de Dios. Y si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, si usted ya se ha arrepentido de sus pecados, ya ha puesto su fe en Cristo Jesús, en el hecho que Él murió por nosotros, ya somos salvos. Y entonces, hermanos, ¿cuánto ocupamos nosotros estar cerca de Dios? Pero a veces yo creo que, sí, estar cerca de Dios, ok, voy a ir a la iglesia los domingos. Eso no está cerca de Dios. Eso es parte de eso, pero es parte de estar en comunión. Pero hay algo mucho más allá. Dice la Biblia que el sumo sacerdote, ¿verdad? Aarón, los hijos de Aarón, entraban una vez al año al lugar santísimo, ¿verdad? Una vez que hayan ofrecido todos los holocaustos y todo esto, y ellos tenían que entrar sin tan solo, ni siquiera un pecado, hermanos. No podían entrar con un solo pecado en su vida, porque morían. Porque Dios no permite ni un solo pecado en su presencia. Pero nosotros, a través de la sangre de Cristo Jesús, Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo, y podemos entrar todos los días a su presencia allá en el tercer cielo por la obra que hizo el Señor. Ahora, en estos capítulos, capítulo 2, versículos 14 al 22, vemos algo muy bueno, y es el amor del Señor. Él no se quedó allá en el tercer cielo, en el trono, ¿verdad? En el trono de Dios. Él no se quedó cantando himnos y predicándole a los conciudadanos del cielo. Hizo algo especial por nosotros, para que también, para los que estaban perdidos eternamente. Y por eso, lo que hizo, le costó y le dolió. Y por eso es que hoy lo que vamos a ver es el gran cambio que Dios hizo. El gran cambio que Dios hizo, ¿verdad? Esa comunión que ahora podemos tener con Dios debe resultar en edificación. Debe resultar en que cada uno de nosotros estemos dispuestos a edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a orar y vamos a dejarle este mensaje al hermano del Señor y del Espíritu Santo que nos ayude. Padre Santo, llegamos ante tu presencia, Señor, confiados por la sangre, Señor, que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz para limpiar todos nuestros pecados, Señor. Y, Señor, entramos, Señor, confiados en que tú nos estás escuchando. Y yo sé que hay algunas situaciones, algunos problemas, algunos pecados en nuestra vida que ahí surgen, Señor, y que tú nos has dicho muchas veces que lo pongamos, que lo arreglemos. Pero ayúdanos, Señor, en esta mañana para que podamos salir de acá edificados, porque necesitamos esto. Necesitamos estar cerca de ti, Señor. Necesitamos ponernos las pilas para trabajar. Pero dice tu palabra que Señor, tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y yo te quiero pedir esta mañana, Señor, que así sea. Señor, que tú produzcas en nosotros el querer hacerlo. Que tú produzcas en nosotros el hacerlo por tu buena voluntad, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Y mientras vamos haciendo esto, mientras vamos obedeciéndote o tratando de obedecerte, Señor, que tu nombre sea glorificado en este lugar y donde quiera que tú nos lleves. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los versículos
Efesios capítulo 2, los versículos 14 al 16. Y el primer punto para esta mañana es entendiendo el gran cambio que Dios hizo. Dice el versículo 14, la primera parte. Dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Cristo Jesús es el sacrificio de paz. Dice la Biblia, ¿verdad? Voy a leer unos versículos, si los quiere leer en su casa está perfecto. Dice, pero por falta de tiempo, ¿verdad? No vamos a ir aquí por todo buscándolos. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la paz no es algo que el hombre pueda lograr. La paz no es algo que el hombre pueda lograr. Sin el sacrificio de Cristo no hay paz para con Dios. Más bien seríamos todavía enemigos de Dios. Hoy en día vemos cómo los políticos, ¿verdad?, quieren la paz del mundo, ¿verdad? Y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y cumbres por aquí, cumbres por allá. Pero no lo van a conseguir. No la van a conseguir. Porque la paz solo viene a través del sacrificio de Cristo. Entonces, una persona que no tenga a Cristo no tiene paz. No tiene paz para con Dios. Puede ser algo momentáneo, pero no va a tener la paz de Dios. Luego dice, siguiendo el versículo, Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz. Dice, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, hoy en día no hay diferencia para Dios entre judíos y gentiles. Ya en Cristo Jesús ya no hay diferencia para Dios entre judíos y gentiles, ¿verdad? Y eso es por lo que hizo Cristo allá en la cruz. Porque todos en Cristo somos iguales. Y si alguien se arrepiente de los pecados, si pone su fe en Cristo, siendo judío, siendo gentil, ya es un hijo de Dios. Y todos somos iguales. Esta pared intermedia de separación, lo que dice acá el versículo es una pared que había entre los judíos y gentiles, ¿verdad? Y durante el primer siglo ellos se odiaban mucho los judíos y los gentiles. Tanto que se cree que los judíos no ayudaban a una mujer gentil que estaba a punto de dar a luz, porque decían, no, va a haber otro gentil en el mundo, y entonces no la ayudaban. Imagínense el odio, ¿verdad? También los judíos oraban a Dios y le daban gracias a Dios por tres cosas: por no ser gentil, por no ser mujer y por no ser perro. Vea el odio que ellos tenían, ¿verdad? Por no ser gentil, por no ser mujer y por no ser perro. Entonces, durante el primer siglo había un odio increíble, ¿verdad? Entre judíos y los gentiles. Y hermanos, pero yo creo que esto no se ha acabado. Y aún entre gentiles, entre cristianos, hay paredes intermedias de separación. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando hay muros entre nosotros, usted sabe que cuando, bueno, estudiando un poco esto, no quise meterme mucho en ese tema, pero parte de cuando cayó el muro de Berlín. ¿Pero alguien se acuerda del muro de Berlín? ¿O no? Ok, muy bien, como 2 o 3, ¿verdad? Ok, ya sabemos por dónde vamos la edad. Cuando cayó el muro de Berlín, es más, si usted tiene que estudiar la historia, ¿verdad? Cuando cayó el muro de Berlín, dice que después de, no sé de qué lado, ¿verdad? Pero había muchos enfermos, ¿verdad? Y esto habla, ¿por qué? Porque no podían llevarles medicamento, ¿verdad? Y esto nos habla de que cuando hay muros entre nosotros, nos vamos enfermando y nos vamos quedando solos. ¿Hay alguna pared que usted quiera derribar esta mañana? No sé, tal vez entre los matrimonios. Tal vez hay alguna pared que usted quiera derribar. Pero si usted tiene una montaña de almohadas por aquí, ¿verdad?, para que su esposa no pase o viceversa, ¿verdad? Eso hay que quitarlo. Está la pared de la falta de comunicación.
Está la pared de la falta de comprensión, ¿verdad? Y todo esto. Pero también entre cristianos nosotros podemos hacer paredes intermedias de separación. Cuando hay pleitos, cuando hay chismes, estás haciendo una pared de separación. ¿Viste lo que dijo tal cosa al otro? Y alguien tiene que tomar la decisión y decir, sí, yo sí lo vi, pero eso es algo entre Dios y esa persona. Y si usted tiene algo que decir a esa persona, vaya y hable con la persona. ¿Por qué? Porque vas a hacer una pared. Vas a hacer una pared. Los pleitos, los chismes y todas estas cosas hacen paredes entre nosotros, hermanos. Y Jesús vino para derribar la pared intermedia de separación, para quitar cualquier odio. Y entonces, si se supone que somos cristianos, dice la Biblia que tenemos que andar como Cristo anduvo. Y esto incluye también quitar esas paredes de separación. Dice el versículo 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que Cristo abolió, ¿verdad? Lo que Cristo abolió, porque dice la Biblia que Cristo vino para cumplir la ley, ¿verdad? En el sentido que Él fue el sacrificio. Lo que Cristo abolió fue la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque nadie podía ser salvo por medio de guardar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque todos le hemos quebrantado. Entonces, los judíos se jactaban de tener la ley de Dios con ellos, pero ni siquiera ellos mismos la cumplían. Y entonces consideraban a los gentiles como perros, ¿verdad? Porque ellos no tenían la ley. Y cuando vino el Señor, vino para abolir la maldición de la ley. Y ahora, en el caso de nosotros, por ejemplo, dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Verdad? Todos hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos adulterado nuestro corazón y por eso esa es la maldición de la ley. Dice Gálatas 3, 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. También dice un pasaje que me encanta también, dice Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, clavó el acta de decretos que había en contra nuestra, la clavó en la cruz. Y esto solo por fe, hermanos. Entonces Cristo vino para abolir la maldición de la ley, las enemistades. Y otra vez dice el versículo, haciendo la paz. Haciendo la paz. Dice el versículo 16. Dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. Somos reconciliados con Dios. Y Dios nos dio la salvación, la seguridad eterna como un regalo por medio de la fe. Dice un versículo, bueno, varios versículos muy buenos. Dice segunda de Corintios 5, 18 al 21. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Y el mensaje es, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entonces,
Cristo Jesús tomó la copa de la ira de Dios, ¿verdad? Y tomó nuestro lugar allá en la cruz. Y dice en un pasaje en Isaías capítulo 53 que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó nuestro pecado en la cruz. Y si nosotros creemos en Él, Él nos reconcilia y restablece la comunión que una vez se perdió allá en el huerto de Edén con Adán. Y entonces, para entender el gran cambio que Dios hizo, debemos de entender eso. Debemos de entender que Cristo vino y derribó la pared intermedia de separación, ¿verdad? Rompió el velo. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, dice que se rasgó el velo del templo, ¿verdad? El velo que cubría el lugar santo y el lugar santísimo. Observando esto de la altura del velo, hay algunos que dicen que el velo medía 5 metros. Usted sabe que de aquí, donde está el abanico, hay 6 metros. Hay 6 metros. Entonces, suponiendo que el velo medía 5 metros, ¿verdad? Otros dicen, ¿verdad? Otros comentarios dicen que el velo medía 9 metros. Otros dicen que medía 18 metros, ¿verdad? Pero vamos a sacarnos con 5 metros. Que el velo, es más, si usted quiere hacer un estudio de eso en la Biblia, está buenísimo. Y si tiene la respuesta, ¿verdad? Ahí podemos compartirla. Pero si el velo medía 5 metros, ahora alguien dice, no, es que el velo es el tabernáculo, y luego el velo del templo de Salomón, y luego el templo de Herodes, entonces, vamos a ver 5 metros. Si el velo medía 5 metros, dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Dice Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Quién fue quien rasgó el velo? ¿Ah? Sí, por su muerte, pero ¿quién fue quien rasgó el velo? Dios, así es, Dios. Y dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba abajo. O sea, es decir, nadie cuando Cristo murió tenía una escalera de 4 o 5 metros para llegar al velo. Bueno, que Cristo murió, entonces rompamos el velo. No, esto es algo que Dios hizo. Esto es algo que Dios hizo. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y fue Dios quien nos rasgó. Y esto quiere decir que ya no hay división entre judíos y gentiles. Todos pueden recibir a Cristo como su Mesías, como su Señor y Salvador. No hay enemistades, no hay barreras. Y entonces, mucho cuidado con estar haciendo barreras intermedias de separación entre nosotros. ¿Por qué? Porque ya Cristo quitó todo esto. Y lo que Dios quiere es la unidad. Dios quiere siempre que estemos unidos. Ahora, eso es para entender lo que Dios hizo. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver, entendiendo el amor de Dios. Dice la Biblia en versículo 17, Efesios 2, 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ya cuando el velo se rompió, ¿verdad? Dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, ¿para qué vino? En primer lugar, tenemos que hacer la pregunta, ¿para qué vino Cristo? Cristo no tenía que venir. Cristo no tenía que venir a este mundo para dar su vida en rescate por nosotros. Y eso es algo que Él lo hizo porque quiso. Dice Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino por amor. Cristo vino a dar de lo que Él tiene. ¿Por qué? Porque Él es amor. Dios nos amó tanto y se dio a sí mismo, ¿verdad? Y
el Señor no se quedó cómodo allá en el tercer cielo, vino y se despojó, dio su vida. Hay una canción que dice que amor es dar, amor es dar. Y muchas veces cuando damos con amor, nos va a doler, porque eso es lo que dice 1 Corintios 13, que el amor es sufrido. El amor es renunciar a nuestros deseos, dar algo por amor. Ay, pues que yo lo amo, pero mira que me está pidiendo. No, entonces no. Usted sabe que nosotros somos, yo creo que esto se nos ha enseñado desde el día en que nacemos. Somos muy egoístas. Somos muy egoístas. Usted hace algo y es para recibir algo a cambio. Siempre hemos sido enseñados en esa forma. Y Dios no fue así. Dios no fue así. Dios ha sido Jesucristo. Dice, tomen para que todos se salven. Por amor. ¿Estamos amando como Cristo amó? ¿O solamente vamos a amar a alguien para recibir algo a cambio? Eso no se llama amor. Eso se llama otra cosa. Eso se llama egoísmo. Aún cuando venimos a la iglesia para reunirnos juntos y estar cantando ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para amar a alguien? ¿O para amarme a mí mismo? Vamos a ver ahorita un poquito a esto, un par de ejemplos. ¿Verdad? Pero el asunto es que Cristo nos enseñó que para amar a alguien, a veces nos va a costar algo. Y a Él le costó. ¿Qué le costó a Cristo? La vida, su sangre, su cuerpo. Estamos muy equivocados con el término amor, hermanos. Y para eso vino el Señor, para amarnos. Luego dice el versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz. Las buenas nuevas son buenas noticias. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque antes había solo malas noticias, malas nuevas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si Cristo no vino para morir por nosotros, estaríamos condenados al infierno. Y eso es, y anunció las buenas nuevas de paz. Cuando Cristo nació, ¿verdad? En Lucas 2 se nos dice que había una multitud de ángeles, ¿verdad? Que estaban cantando, dice Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Verdad? Pero no es como una iglesia que dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Esto ya es diferente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay hombres ni mujeres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque todos nos hemos desviado, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Dice la Biblia que no hay ni siquiera bueno ni aún uno. ¿Verdad? Y por esa razón Cristo vino para hacer la paz entre nosotros y el Padre. ¿Verdad? El Señor vio la necesidad y la suplió. Cristo vio la necesidad que nosotros teníamos y la suplió. Si yo no voy a morir por ellos van a tener que ir al infierno. Y entonces a eso se llama amor. Y tanto judío como gentil, cualquier persona que no tenga a Cristo, no tiene la paz. No tiene la paz de Dios, sino que dice que la ira de Dios está sobre él. Y si quiere la paz de Dios, lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, decirle, Señor, yo no sé cuántas veces he pecado, y estar dispuestos a renunciar a eso. Y pedirle perdón, y pedirle que te salve. Y Él es amor, y Él te va a salvar. Entonces, nada más tiene que acercarse a Cristo, venga. Y ahora, dice el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El amor de Dios, el amor del Señor, nos acercó a Dios, a la vida eterna, nos acercó a algo mucho mejor que había en el huerto de Edén, algo muchísimo mejor.
Dice la Biblia que en Cristo tenemos entrada al Padre, al tercer cielo. Yo creo, bueno, aquí tengo otro versículo, no, ahorita se lo leo. Pero dice, hermanos, el Señor Jesús es la puerta para todo esto. Dice Juan 10:7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, dice el versículo 9, Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Verdad? Estos pastos, por supuesto, es una referencia a la palabra de Dios. Dice también Juan 14:6, un pasaje que ustedes se lo conocen. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice Hebreos 10:19-20, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre. Otra vez, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Él es la puerta, Él es la puerta. Y esto es algo, hermanos, eso es algo que Dios ha hecho. Él quiso acercarnos a nosotros. Él vino por amor, Él vino a dar su vida por nosotros. Nos acercó a la presencia de Dios, nos abrió la puerta para vida eterna, para una vida nueva. Y entonces, eso es el gran cambio. Eso es el gran cambio que Dios hizo por nosotros. Y este gran cambio debe resultar en algo. Este gran cambio no es simplemente para sí, gloria a Dios y ya, vámonos para la casa y a ver el partido y ya el domingo siguiente a ver lo mismo. No. Esto, lo que Dios hizo, tiene que resultar en algo. Tiene que resultar en edificar. Y estos son los versículos que nos explican. Los siguientes versículos dice, y este es el tercer punto. El estar cerca de Dios hace que tengamos un propósito de existir. Y este propósito de existir es simplemente la edificación. Dios nos ha llamado a edificar el cuerpo de Cristo, evangelizando, discipulando, ayudando a la familia de Dios. Ustedes saben que, yo creo que por eso, yo les decía esto, que hemos sido enseñados desde pequeños a estar siendo egoístas. El propósito de existir de este país y de cualquier otro país en el mundo es que nosotros tengamos que crecer. Y yo me acuerdo los libros de ciencia, ¿verdad? Eso decía, usted crece, se reproduce y nace y bueno, y muere después. Bueno, nace al principio, ¿verdad? Pero esto es lo que nosotros se nos enseña, ¿verdad? Que tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que reproducirse y morir. Y eso es todo. Eso es la vida del mundo. Y mientras tanto, que eso ocurre, mientras tanto que mueras, tienes que estudiar para trabajar, para poder pagar los impuestos, para poder pagar las pensiones de otros, ¿verdad? Y hasta el día en que dejes de existir. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo? Así es. Entonces usted se levanta todos los días y dice, hoy voy a ir a trabajar, ¿verdad? Y voy a ganarme los frijoles, ¿verdad? Y todo esto y ya llegas a la casa todo cansado, ¿verdad? Pues tienes que acostarte, tienes que levantarte temprano otra vez para volver a trabajar, y así hasta que mueras algún día. Y esto es lo que se nos ha enseñado desde siempre. Pero con Dios no es así. Con Dios hay un propósito eterno. Dice el versículo 19, así que, por esto que Dios hizo, por este gran cambio que Dios hizo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice la Biblia en primer lugar que ya no somos extranjeros, ya no somos extraños para Dios. Ya no somos de otra parte,
desde otro reino. En Cristo ya no somos también advenedizos. ¿Alguien sabe qué es advenedizo? Advenedizo se considera que es de un lugar del cual consideran extraño, ¿verdad? Como Tangamandapio o algo así. Entonces es como un intruso, ¿verdad? Un advenedizo es un intruso, un metido, es un ajeno para Dios. Un mojado, ¿verdad? Como dirían los hermanos mexicanos. Dice en Juan capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, en el hecho que Él murió por nosotros, ya hemos nacido de nuevo. Si estás en Cristo, ya eres de su reino, ya eres un conciudadano del cielo. Y un conciudadano, entonces, ¿qué es? ¿Qué es un conciudadano? Un conciudadano es un ciudadano de la misma ciudad. Es un compatriota, ¿verdad? Que ya tiene la misma nacionalidad que otro. Hermanos, nosotros no somos simplemente conciudadanos de Costa Rica o conciudadanos de Nicaragua, no importa. Nosotros somos conciudadanos con los santos, dice Pablo. Somos conciudadanos con los santos. ¿Sabe cómo es que se llama nuestra ciudad? El cielo, ¿verdad? Ajá. Exactamente, a eso iba, muy bien. La ciudad de nosotros se llama la Nueva Jerusalén. Y si quiere un pasaje para leer un poquito nada más sobre esto, dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. Dice, y todo, del versículo 9 habla acerca de esto, pero no vamos a verlo todo, ¿verdad? Eso sería, un par de mensajes más, pero dice el versículo 21, Apocalipsis 21, 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, ¿verdad? Y Juan es que estaba describiendo así, lo que yo vi es esto. Las 12 perlas eran 12 puertas, eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, ¿verdad? Transparente como vidrio. Ahora dice, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y los cristianos somos conciudadanos de los santos, y nuestra ciudad está allá arriba. Dice también Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Te ves como un conciudadano del cielo? ¿Te ves como un conciudadano de los santos? ¿O te ves simplemente en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras? ¿Cómo te ves? Porque si estás en Cristo, sos un conciudadano del cielo. Y por eso, hermanos, es que la iglesia debe apoyar a sus miembros. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Lo que pasa es que la iglesia somos todos. Somos todos. Somos todos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No es simplemente un grupo pequeño, no son simplemente los músicos. Somos todos. Dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ustedes saben que los miembros del cuerpo, ¿verdad? Hoy te viste en un espejo. Sí, bueno, espero que sí, ¿verdad? Si no, habría un montón ahí de malos peinados, ¿verdad? Bueno, yo no. Entonces, si hoy te viste en un espejo, todo tu cuerpo está compuesto de miembros, y dice la Biblia que esos miembros se ayudan mutuamente. Y hermanos, ustedes saben que los miembros se ayudan con lo que tienen, ¿verdad? Es decir, la mano ayuda con los dedos, con las uñas, ¿verdad? Con la mugre a veces, ¿verdad? Pero con lo que tengan. Así nosotros tenemos que ayudar con lo que tengamos, no con lo que usted no tiene. ¿Verdad? Yo sé que, bueno, eso es parte de lo que hemos anunciado casi siempre, pero yo sé que aquí algunos han expresado que no tienen nada que comer, ¿verdad? Y esto es muy, muy doloroso, ¿verdad? No sé, falta de empleo, falta de trabajo, falta de dinero, lo que sea. Pero si algunos han expresado la falta, que no tienen nada que comer, no podemos simplemente, bueno, sí, Dios le bendiga. No, usted tiene que ayudar con lo que usted tenga. Si usted tiene una bolsa de arroz, usted tiene media taza de azúcar, lo que sea, lo que usted tenga, usted tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque sería como simplemente, si yo me veo al espejo y yo veo que mi ojo izquierdo tiene una lagaña ahí que lo está impidiendo ver, la mano dice, no, yo para qué voy a ayudar al ojo, si es a mí que me importa. Eso sería, hermanos, así sería. Y así es como nos vemos muchas veces. Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En ese fundamento es que estamos nosotros, en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, en Cristo tenemos el propósito de edificar, de crecer, pero también todo empieza con la piedra del ángulo, ¿verdad? Ustedes saben que ahí en las construcciones antiguas, ¿verdad? Yo no sé si hoy en día se practica eso, ¿verdad? Pero en la construcción había una piedra del ángulo, que era una piedra principal que estaba en la esquina, ¿verdad? Y si esa piedra está un poquito así, la casa iba a salir así. El arquitecto tenía que poner esa piedra en su lugar y de ahí hacer toda la casa. Esta es la piedra del ángulo, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jesucristo es la piedra del ángulo, ¿verdad? Es el fundamento. Dice Mateo 21:42, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cristo es la piedra del ángulo, es la piedra angular, ¿verdad? Así como nuestra hermana iglesia allá, que está allá en Heredia. Entonces, es la piedra principal del edificio. Y si esta piedra estaba mal colocada, toda la construcción iba a estar mal, hasta el punto también de caerse. Pero en Cristo, hermanos, tenemos el fundamento más sólido del que pueda existir. El fundamento también de los apóstoles, de los profetas. ¿Y sabe cómo se llama también este fundamento? Se llama las palabras de Dios. Dice Lucas 6, de 47 al 49. Hablando también de esto, dice la Biblia que Jesucristo son las palabras, Él es las palabras de vida también. Dice en Lucas 6, de 47 a 49, dice, todo aquel que viene a mí, ¿verdad? Y veamos el orden. Dice, todo aquel que viene a mí, ¿verdad? Primero tenemos que estar en Cristo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es decir, las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó
y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si nosotros somos cristianos, si todos los que estamos acá ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, y ese es el fundamento, ¿verdad? Ese es el fundamento. Entonces, a nosotros nos toca sobreedificar sobre ese fundamento. ¿Y cómo es que nosotros estamos sobreedificando? Lo que nos enseña este pasaje es, y lo que hemos visto, cualquier casa, ¿verdad? Siendo gentil, siendo judío, que no tenga como fundamento a Jesucristo, se va a caer, ¿verdad? Y va a ser grande su ruina. Pero el fundamento que el Señor nos da para edificar es estar en Él, ¿verdad? Estar en el Señor, estar seguro de su salvación. Y también el fundamento que podemos sobreedificar es la palabra de Dios, es venir a Él, es escuchar su voz y obedecerla. Ese es el fundamento más sólido también para edificar. Ahora, en este mismo pensamiento, dice el versículo 21, en quien todo el edificio, ¿verdad? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y eso es el trabajo del arquitecto, ¿verdad? El arquitecto tiene que ver que todo el edificio esté muy, muy coordinado, porque si no, ya hay algo que anda mal. Cristo quiere que nosotros lleguemos a ser templos santos, ¿verdad? Por supuesto, si estamos en Cristo, ya somos santos en Él, ¿verdad? Pero un santo según la Biblia, según lo que dice Romanos 1:1, un santo es alguien apartado para Dios, alguien apartado para el uso de Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, y luego los versículos que siguen nos habla de eso, que todos somos santos. Entonces, entre más vayamos al Señor, entre más oigamos sus palabras y entre más las obedezcamos, vamos a llegar a ser templos santos. ¿Para qué? Para trabajar para la obra de edificación. Dice también, versículo 22, Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Cristo todos nosotros somos edificados, ¿verdad? Él es el fundamento y nosotros tenemos que sobreedificar sobre ese fundamento. Pero también dice el versículo que juntamente, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Por eso es que la obra de edificación, hermanos, tenemos que hacerla juntos. La obra de edificación usted no la puede hacer individualmente. Usted tiene que hacerla todos juntos, como un solo cuerpo, como todos corriendo hacia la misma meta, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que logramos esto? ¿Cómo es que logramos sobreedificar? En primer lugar, tenemos que venir al Señor, escuchar sus palabras, obedecerlas, y en ese trayecto estamos siendo amigos. Estamos siendo amigos, porque si escuchamos la voz de Dios y la ponemos por obra, todos somos amigos. En ese momento también estamos siendo miembros de una sola familia, ayudando a otros a crecer en la palabra de Dios. Un pastor dijo, y esto lo copié de él, ¿verdad? Porque no es mío. Dice, un pastor dijo que algunos ven las iglesias de diferentes formas. ¿Verdad? ¿Cómo es que nosotros vemos una iglesia? Bueno, una iglesia es un lugar que se reúnen, esto que el otro, un edificio, tal vez un abanico,
pero un pastor dijo, algunos ven a las iglesias de diferentes formas. Y dice, unos las ven como gasolineras, ¿verdad? Unos cristianos ven a las iglesias como gasolineras. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya anda con el tanque vacío, ¿verdad? Necesita ir un domingo, ¿verdad? Para que le llenen el tanque, ¿verdad? Y entonces yo escucho un mensaje, ¿verdad? Y ya me siento un poquito lleno y al día siguiente ya se le vacía el tanque. Dice, otros ven a las iglesias como ir al cine. O sea, es decir, entretenimiento, ¿verdad? Y ojalá hayan sillas cómodas, ¿verdad? Yo sé que ninguno de los que estamos acá vemos a esta iglesia como un cine, ¿verdad? Porque ya se hubieran ido hace rato, ¿verdad? Por esas bancas, aunque son buenas, ¿verdad? Pero no son cómodas. Entonces, algunos cristianos ven a las iglesias como ir al cine, ¿verdad? Como hay algo de entretenimiento, ¿verdad? Y ojalá buena música, buenas luces y sillas cómodas, aire acondicionado, pero que nadie me hable, ¿verdad? Y si ustedes han ido al cine, ¿verdad? Si hay alguien que habla, todo el mundo, cállese, ¿verdad? Y al final, cuando termine, ya me voy para la casa y vámonos. Otros ven a las iglesias como farmacias, ¿verdad? Serán farmacias macrobióticas o convencionales, no importa, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque si algo me duele, yo voy a ir a tomarme una pastilla y me siento mejor ya para la semana que sigue, y punto. Y cuando yo escuché eso, híjole, sí, es cierto. Otros ven a las iglesias como supermercados, ¿verdad? Nada más van a ver si hay algo ahí, una lata de frijoles o algo así. Pero hermanos, según la Biblia, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y ahora hay algo muy interesante, porque dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es más, yo quiero que lo busquemos, porque ya casi vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Yo sé que también algunos se lo saben. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora, ese templo, por supuesto, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Eso dice Efesios 1:13, Efesios 4:30, ¿verdad? Pero hay algo muy bueno también, y es en 2 Corintios 6:16. ¿Qué es lo que decía 1 Corintios 6:19? Que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Ahora, dice el versículo 16, 2 Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y dice aquí, hermanos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso el versículo dice que juntamente nosotros somos edificados. ¿Por qué? Porque nosotros individualmente, cristianos individuales, ¿verdad? Que andan por la calle, ¿verdad? Son templo del Espíritu Santo. Porque cuando usted se arrepiente de los pecados y pone su fe en Cristo, Dios lo sella con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero juntos somos el templo de Dios. Juntos somos el templo de Dios. Y hay muchos cristianos que no van a ninguna iglesia porque piensan que están bien así. Piensan que están bien solos. Ay, yo no voy porque hay un montón de hipócritas y, bueno, usted sabe todo este poco de excusas que hay. Pero hermanos, en lugar, si yo escucho ahí un buen mensaje en YouTube, Spotify, no importa. Pero no, hay algo sumamente especial cuando estamos juntos. Y es que todos juntos somos el templo de Dios. Y Dios espera que cada uno de nosotros edifique.
que escuche las palabras de Dios, que venga a Él, que escuche las palabras de Dios, que las obedezca. Y cuando hacemos esto, estamos creciendo. Y queremos llegar a ser una iglesia fuerte. No queremos llegar a ser una iglesia de 5,000 miembros, pero que no le importe nada de Dios. Queremos llegar a ser una iglesia fuerte. Y usted sabe que en una construcción, ¿verdad? Piensa por un momento en una construcción que tiene blocks, ¿verdad? Que tiene blocks o los ladrillos o lo que sea. Ya cuando están pegados los ladrillos o los blocks, si un ladrillo dice, "Ay, no, la verdad es que este ladrillo ya me cae mal, mejor me voy allá a la otra esquina". No puede. ¿Por qué? Porque ya está pegado, ¿verdad? Ya está pegado. Y así pasa con muchas iglesias, hermanos. Tal vez usted dice, no, es que no me gusta este miembro, pero ya estás pegado con ese miembro. Lo siento mucho. Ya están pegados, ¿verdad? Hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia espiritual, si nosotros queremos ser una iglesia fuerte para el Señor, tenemos que estar dispuestos a estar juntos, a estar unidos, a quitar cualquier pared intermedia de separación que exista entre nosotros, cualquier enemistad. Si usted tiene que pedir perdón, aunque no haya sido su culpa, no importa, hágalo, porque lo más importante es estar unidos, estar unidos. ¿Por qué? Porque solamente unidos vamos a poder edificar. Entonces, hemos visto el gran cambio que Dios hace. Él se despojó de su trono, vino para morir por nosotros, anunció las buenas nuevas de paz, nos hizo cerca, ¿verdad? Derribó cualquier cosa para judíos y gentiles puedan estar unidos en Él. Y esto debe resultar en algo, debe resultar en edificación. Y si usted está aquí esta mañana y dice, no, yo vine aquí solo porque quiero echarle agua al tanque, estás equivocado. Esa no es una iglesia. La iglesia no es una gasolinera. La iglesia no es un cine. La iglesia no es una farmacia. La iglesia es un edificio del cual todos nosotros somos parte. Y yo sé que existen cosas que tenemos que resolver. Y dice así un pasaje para terminar, 1 Pedro 2, del 4 al 5, dice, acercándoos a Él, y están las notas en la parte final, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ojalá, hermanos, que el Señor nos haya hablado esta mañana y que tengamos que cambiar lo que haya que cambiar.